Can Yaman ha soltado una bomba. Y no hablo de un nuevo proyecto o de una foto subida de tono. Hablo de unas declaraciones que han dejado a muchos, y estoy casi seguro que a Demet Özdemir también, con la mandíbula desencajada. El tema es fuerte y la verdad es que nadie se lo esperaba. ¿Qué ha pasado? Pues resulta que Can, en una entrevista reciente, ha abierto la caja de Pandora sobre su relación pasada con Demet. Y no solo eso, ha sido brutalmente honesto, o al menos, lo que él considera honesto sobre los motivos de su ruptura. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can, después de todo este tiempo, ha decidido que ya es hora de soltar lo que lleva dentro. Y vaya si lo ha soltado. Ha estado hablando de presiones, de expectativas, de cómo el foco mediático puede destruir algo tan bonito. Pero lo que me ha chocado de verdad, y esto es salseo puro, es cómo ha pintado a Demet en todo esto. La ha descrito como una persona que no estaba tan dispuesta a lidiar con el huracán que él era, o que creía ser en ese momento. Vamos, que la ha puesto como la que no aguantaba el ritmo. Tela. Y aquí es donde entra la preocupación de Demet. Porque, para ser honestos, imagínate tú estar en su lugar. Que tú es con el que tuviste una relación muy mediática y que terminó de una forma que, seamos sinceros, no fue nada fácil para nadie, salga y empiece a dar detalles, a justificar sus acciones y, sobre todo, a pintar un cuadro donde quizás tú no quedas precisamente como la víctima. Yo creo que esto le ha cogido por sorpresa, y no de las buenas. Porque piensa en esto, Demet ha estado relativamente en silencio sobre los detalles de su separación con Can. Siempre ha sido más reservada, dejando que el tiempo y las acciones hablaran por sí solas. Y ahora, de repente, Can sale y pone todo sobre la mesa, pero a su manera. Es como si él quisiera reescribir un poco la historia, ¿entiendes? Dando su versión, que claro, siempre será su versión. Muchos dicen que Can está resentido, que busca justificar su fama de chico malo o de rompecorazones. Pero yo sospecho algo más. Creo que hay una parte de él que quiere liberarse de esa imagen, pero la forma que ha elegido es cuestionable, por decirlo suave. Y si Demet se ha enterado por la prensa, como seguramente ha sido, pues normal que le preocupe. No es agradable ver cómo tu vida privada, tus decisiones, se convierten en material de debate público, y encima contadas por otra persona, y de una forma que te deja en una posición delicada. ¿Ha influido esto en su vida actual? Pues no lo sabemos con certeza, pero es imposible que no le afecte. Demet es una profesional, es una mujer fuerte, pero nadie es de piedra. Ver cómo un capítulo tan importante de tu vida, y que supuestamente ya estaba cerrado, se abre de nuevo de forma tan abrupta y con declaraciones que pueden malinterpretarse, pues tiene que generar un revuelo interno. Quizás ella pensaba que ya había pasado página, que el público había olvidado o que simplemente se había superado el tema. Pero con estas declaraciones, Can ha reavivado la llama, y no de la mejor manera. Me da la impresión de que Demet, en este momento, está intentando mantener la calma y seguir con su vida, pero por dentro, seguro que le da vueltas a la cabeza. ¿Por qué ahora? ¿Qué busca realmente? Lo que sí está claro es que esta jugada de Can ha descolocado a muchos, y sobre todo, creo que ha puesto a Demet en una situación incómoda, pero a la vez, la ha expuesto a un tipo de atención que quizás ella no buscaba. Es una historia que aún tiene muchos capítulos por escribir, o quizás por ser contados de una forma más justa. Y ahora, la gran pregunta que nos queda a todos, ¿qué crees tú que ha llevado a Can Yaman a hablar así ahora? ¿Crees que sus declaraciones son una estrategia o simplemente necesitaba desahogarse de verdad?